Bueno, egunon, eta eskerrik asko lehenik eta behin, etorri zareten komunikabide guztiei. Turislaneko azken prentxaurrekoa prentxaurreko honetara, azkena Turislan feria, enplegu feria ospatu baino lehenago, astelehenean hasiko da, jakina denez. Eta gainera oso berri honekin, dakizuenez azkeneko edizio honetan aurrera pausu importante bat ematea erabaki genuen, gonbidapen ofiziala egin genioen Eusko Jaurlaritzari turismoaren enplegu feria Euskadi osora zabaldu zedin, eta nik uste dut gaur emango dizkizu egun datuen arabera lortu dugula neurri handi batean enplegu feria hori Euskadira zabaltzea eta Euskadi guztiko enpresa desberdinak bertan egotea. 50 stand izango dira guztira Turislanen ikusi ahal izango ditugunak. Beste 30 enpresa konfirmatu dute Turislanen plataforman presente egongo direla, eta agian daturik esanguratsuena 302 azkeneko prentsa oharrean 285 pertsona esaten genuen, baina zenbakia bizirik dabil, eta azkeneko zenbakien arabera 302 lanpostu aterako lirateke edo egongo lirateke momentu honetan disponible enplegua bilatzen ari den jende guzti horrentzat, ez? Egia da parte handi batek martxoaren 1-tik 10 bitartean bere kurrikulunak bidali eta ja itxita dauzkala bere elkarrizketak eta bar, baina badago baita ere aukera orain arte bere kurrikuluna bidali ez duten jende horrentzat bertara joan eta bertan aurkituko dituen hainbat enpreseri bere kurrikuluna entregatzeko. 302 postu horietatik 155 pasatxo Turislaneko plataforman argitaratu ziren, eta beste 140 halako tablon de anuncios bat egongo da eta bertan egongo dira baita ere erreferentziatuta. Bueno, básicamente decir que creemos haber logrado el objetivo de conseguir que Turislan trascienda las fronteras del territorio de Guipúzcoa. Es verdad que de forma natural en las primeras 2 ediciones se habían producido algunos escarceos, digamos, en territorios limítrofes de empresas que querían aprovechar esta cita, y obviamente nosotros nunca hemos tenido la puerta cerrada, y mucho menos tratándose de Ficoba, un recinto ferial transfronterizo. Pero es verdad que en esta edición hemos hecho una convocatoria exprofeso, formalmente en colaboración con el Departamento del Gobierno Vasco, con Lanbide, con Garapen, que hasta ahora nos venía ayudando, pero ahora lo ha hecho como Asociación de Agencias de Desarrollo Comarcal para el conjunto de las comarcas vascas, en la pretensión de que efectivamente Turislan se convierta en la feria del empleo turístico vasco, ¿no? Siempre en Guipúzcoa, porque entendemos que el motor y el liderazgo le corresponde a Guipúzcoa. La organización siempre ha pesado sobre, digamos, el Departamento de Cultura y Turismo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, en colaboración indispensable con Ficoba, que es quien ya ha desarrollado pues también una expertise en esta materia de las ferias en general y en esta tercera edición de esta feria concretamente, que yo creo que está dando sus frutos. Son 302 puestos de trabajo los que van a estar disponibles en esta feria que arranca el lunes, son 50 expositores los que van a estar presentes, y otras 30 empresas han confirmado su presencia en la plataforma Turislan, en la que también se van a ofertar puestos de trabajo. Es evidente que el tema sobre el que va a girar esta tercera feria, en este caso ya de ámbito vasco, va a ser el de la profesionalización y el de la calidad en el empleo turístico, porque consideramos que ese sigue siendo uno de los grandes desafíos, uno de los grandes retos del turismo. Es evidente que cuanto más estacional es un destino, más intermitente es el empleo que ofrece su sector turístico, y por tanto todos los esfuerzos que hagamos por buscar una menor estacionalidad y una mayor homogeneidad en el reparto de los flujos turísticos a lo largo del calendario contribuye a que las plantillas sean más estables, que no haya trabajo temporal, y ese es un objetivo irrenunciable que debemos perseguir todos y todas. Es evidente que además de un lugar de encuentro entre ofertantes de empleo y demandantes de empleo a través de entrevistas, de entregas de currículums,
o de conformación de bolsas de trabajo, también es un espacio donde poder seguir formándose con diferentes talleres que van a ser en algunos casos novedosos, con charlas sobre diferentes elementos con los que pretendemos mejorar, digamos, la competitividad o la formación o la capacitación de los recursos turísticos. Cuando hablamos de recursos turísticos estamos hablando obviamente de alojamientos, pero no solo de alojamientos, estamos hablando de recursos turísticos de todo tipo, también del transporte, también de recursos culturales, en fin, de muy diversa índole, también de hostelería, obviamente, de comercio. Y bueno, por mi parte, pues nada más. Realmente agradecer al equipo de Maite, a Libe y a todo su equipo el trabajo que han hecho, también a Ficoba, a Anders Arratea y a todo su equipo, que creo que bueno, pues son unos aliados fundamentales desde el primer año en esta feria. Agradecer a la ANVIDE del Gobierno vasco el trabajo bueno, pues la colaboración que nos ha prestado para que realmente pudiésemos llegar al conjunto de Euskadi, al Departamento de Turismo del Gobierno vasco, sin lugar a dudas, porque entendieron desde el primer momento la bondad de la extensión de esta idea al conjunto de Euskadi, y a Garapen, que hoy no está con nosotros aquí, pero Garapen ha hecho una labor fundamental de conexión con las diferentes comarcas y las agencias de desarrollo comarcal de Euskadi. Por mi parte, nada más. Le voy a pasar la palabra a Maite para que complete la explicación. Ahora, Maite. Sí. Bueno, además de lo que ha comentado el diputado, yo sí que quería señalar que nos están entrando ofertas de trabajo, siguen entrando ofertas de trabajo. Es muy posible que en este momento haya alguna más de las 302 que mencionaba el diputado. Por tanto, este año hay en esta feria de Turislan una novedad, que es un tablón de anuncios en el que las personas que visiten la feria, que queremos la verdad que sean el mayor número posible de personas demandantes de empleo, bien por inserción laboral, bien por su interés en el sector turístico, bien también porque dentro del sector turístico quieran pues, avanzar en su currículum, en su carrera profesional, van a tener la ocasión de ver allí en un panel, en un tablón de anuncios, las ofertas que han llegado durante los últimos días después de cerrar el plazo. Animo además a todas las personas que incluso no hayan enviado el currículum a que acudan a la feria, al recinto ferial, de eso se trata también, para poder entregar en mano a aquellos expositores aquellos recursos que se encuentren en la feria el 25 todo el día y el 26 por la mañana. Además de la novedad del tablón de anuncios, y ya digo, de las ofertas que siguen entrando, bueno, esperamos que incluso igual pueda haber más el lunes. También va a haber unos talleres, entrando en el detalle lo que mencionaba Denis, bueno, en los que queremos facilitar una serie de instrumentos a aquellas personas demandantes de empleo, como son con la ayuda de orientadores en el empleo, bueno, pues mostrarles o enseñarles, orientarles hacia cómo confeccionar un currículum vitae, y además instrumentos actualizados, pues por ejemplo el video currículum o bien el servicio de fotografía de un fotógrafo profesional allí mismo en el lugar. Igualmente también un orientador para preparar a las personas, hacer en torno a entrevistas que puedan tener de cara al trabajo, al empleo, pues de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de lo que hay que decir y por qué te van a coger, ¿no?, en ese trabajo. Y habrá un corner también dedicado a empresas que quieran exponer cuál es su proyecto, cuál es su, en fin, su objetivo empresarial, y que además han venido a captar también empleados. Y entrando también en el detalle del foro, que bueno, viene siendo habitual desde la primera edición, pero que este año se concreta específicamente en la calidad del empleo, bueno, pues mencionar las personas que van a darlo, que son Sara de la Rica, que es catedrática de la Universidad del País Vasco, que además es directora de la Fundación ISEAC y autora de un estudio, del estudio precisamente sobre el panorama laboral del sector turístico en Euskadi.
Igualmente Jon Azcue, viceconsejero de Trabajo de Gobierno Vasco, así como José Luis Mayot, responsable de la oficina de Lanbide en Guipúzcoa, y también entre las agencias de desarrollo comarcal que han colaborado con nosotros en toda esta edición y en las anteriores también, estarán presentes en este foro como ponentes Leire Otaegui, que es la responsable de fomento de empleo de Tolosa Garatzen, y igualmente Eva Fernández, que es directora del Bidasoa Activa, Agencia de Desarrollo Comarcal del Bidasoa. Al final habrá también una mesa redonda que, bueno, precisamente vamos a contar como moderadora de esta con la profesora de turismo de la Universidad de Deusto y responsable del Observatorio de Turismo de Guipúzcoa, Basagaitz Guereño. Muy bien, eskerrik asko, Maite, la verdad es que habéis hecho un trabajo formidable. Azkenik eta Anderri hitza pasa baino lehen, esplikatu datorren astelehenean irekiko dela, irekiko dugula, bueno, turismo sailburua bertan izango da, baita Irungo alkatea eta Fikobako presidentea dena Jose Antonio Santano eta ni neu bertan izango gera, 9:30, ez? Hori da. Ander, aurrera. Eskerrik asko, Deniz, eskerrik asko, Maite. Bueno, agradecer lo primero la apuesta que ha hecho la Diputación Foral, en este caso el Departamento de Turismo, por ubicar, yo creo que es una novedad en el sector en Euskadi, esta feria sobre el empleo y las vías de profesionalización que hay en este camino. Yo simplemente, yo creo que está todo dicho, pero añadir un par de palabras desde el punto de vista ferial. Turislan se va a celebrar en el pabellón 1 de Ficoba, va a tener una puesta en escena diferente a los otros años, también fruto de la madurez, va entrando, bueno, son 3 ediciones, pero va evolucionando, y este año vamos a tener stands ya de lo que es una puesta en escena más ferial. Los 6 sectores representados en este caso en la feria van a tener diferentes colores en el suelo del stand, y digamos que el cuerpo de stand, las 50 empresas, van a estar rodeadas de las actividades, etcétera, que rodean la feria. Por otro lado, el foro se celebrará en las salas 1 y 2 el propio lunes. Bueno, simplemente unas informaciones prácticas. Como siempre, el parking de Ficoba es gratuito. Tenemos 600 plazas para aparcar en la zona exterior y 200 en el interior. Y también hay que aprovechar el topo que tenemos parada propia en Ficoba de Topo, una alternativa a lo que sería el vehículo. Nada más, agradecer el trabajo que se ha hecho desde este departamento, y recordar el horario 9:30, 2:30, 9:30 a las 2, y de 3:30 a 5:30 el lunes, y el martes de 9:30 a 2. Eskerrik asko. ¿Preguntas? ¿Los talleres para demandantes de empleo tienen un horario predeterminado que está en la web o no? ¿Se puede ir a cualquier hora? Está en la nota, ¿no? La información. Está en la web, sí, está en la web. O explícalo tú, dime si quieres. Respóndelo tú, sí. Bueno, los talleres va a haber 2 zonas, como ha dicho Maite, ¿vale? El espacio 1, que va a ser currículum Chocoa. El currículum Chocoa estará dirigido a personas que están en búsqueda de empleo, y habrá unos orientadores laborales que les ayudarán a dar herramientas, tanto de videocurrículum, de currículum o currículum de impresos, de los de papel y toda la vida. Les darán herramientas, propuestas de diseño, les ayudarán a configurarlo. Hay en ese currículum Chocoa, como ha dicho Maite, un fotógrafo que les hará fotografías in situ y enviará esa fotografía al correo personal de cada candidato para que lo puedan insertar en el currículum. En esa zona habrá 3 talleres, 3 charlas que las dará Iker Fernández, hacedor de aventuras de Donosti. Van a ser 3 píldoras que se van a repetir también por la tarde y también al día siguiente. Empiezan a las 10:30, son pildoritas de media hora y están dirigidas a todo el proceso de búsqueda de empleo. Primero a la parte de hacer el currículum, la segunda píldora está dirigida al proceso de la entrevista, pues todo el tema de la comunicación no verbal, etc. Y después está dirigido a qué hacer después de una entrevista laboral, ¿vale? Así cubre toda la fase de la búsqueda de empleo. Se llama lo que no tienes que hacer, lo que tienes que hacer sí o sí y por lo que te contratarán. Y como he dicho, se van a repetir por la mañana, por la tarde y al día siguiente. Y luego el siguiente espacio, que se llama Erakusle Joa, serán talleres ya más dirigidos
bueno, serán más empresas que presenten su proyecto, su iniciativa, bueno, en qué tipo de perfiles buscan, qué buscan en sus empleados, etc. Y se alternarán, o sea, se alternarán los del espacio 1 y los del espacio 2. Entonces, en realidad, desde las 10:30 de la mañana hasta las 2 habrá pildoritas informativas de unos y otros. Hay una cuestión que no hemos mencionado, que es la de las entrevistas concertadas. Bueno, están trabajando intensamente las agencias de desarrollo comarcal, Garapen y Lanbide, durante los últimos días, bueno, pues evidentemente mucho más contrarreloj miércoles, jueves y hoy mismo, para concertar entrevistas ya determinadas durante el día y medio de feria, y estas van a tener un espacio, como siempre, bueno, más privado, reservado, dentro de la zona ferial. ¿Más preguntas? Se ha notado que la apertura de hoteles en Guipúzcoa centra las ofertas que se han presentado este año. Bueno, vamos a ver, es verdad que, y además tampoco sería muy razonable, ni lógico, ni sensato, que el ritmo de apertura, es decir, que en los últimos años el Turisland sí ha vivido fundamentalmente de una eclosión de nuevas infraestructuras hoteleras que requerían conformar plantillas, en algunos casos porque iban a abrir inmediatamente o porque querían conformar también pues, una bolsa de trabajo para el momento en el que llegasen a necesitar el personal para volver a entrevistarles o lo que fuese, ¿no? Eso yo creo que no es un ritmo que sea sostenible. El ritmo de aperturas de nuevos hoteles obviamente no es sostenible, es decir, que va decayendo, pero a la vez van entrando otro tipo de zonas, de comarcas y también de otro tipo de alojamientos o de recursos turísticos, ¿no? Sí, sí que quiero señalar al respecto que, como decía el diputado, es verdad que la feria también permite llevarse bueno, pues, currículums, porque bueno, pues igual no siempre coincide de manera inmediata, como es el caso de Semana Santa, cuando se suele producir contratación, ¿no? El hecho de la apertura de los hoteles, o sea, los hoteles, apertura de hoteles se van a ir produciendo a lo largo del año y al respecto tengo que decir que algunos de los hoteles que me vienen ahora a la cabeza, pues precisamente han anunciado que es posible que lo hagan para final de este año, no, comienzos del siguiente. Bueno, pues ahí se llevan estos hoteles, estas empresas llevarán sus currículums y a lo largo de estos meses van a tener ocasión, bueno, pues de ir trabajando con ellos. También nosotros lo que queremos y lo que estamos pensando es que tenemos que crear algún instrumento para poder hacer seguimiento a lo largo de este tiempo, de qué manera bueno, pues al final se lleva a término la contratación de estas personas como consecuencia de la plataforma y de la feria que realizamos en Ficoba. Es decir, que no, por decirlo de otro modo, no todas las contrataciones o no todo el fruto de Turisland se vive en el día y medio de Turisland, sino que obviamente luego durante los meses esa información acumulada no deja de ser una cita al final, una cita en la que se produce ese match, ese encuentro, y a partir de ahí puede haber contratación o no, y puede haber contratación en la misma feria o en los días posteriores, o puede haber una contratación fruto de una bolsa de trabajo que se ha conformado pues más adelante, ¿no? Eso lo hemos solido viendo en ediciones anteriores. Pero es verdad que, por ejemplo, algunas cadenas hoteleras o algunas empresas, fundamentalmente hoteles, como pues, han estado en las dos primeras ediciones y ya tienen conformada una bolsa y tienen ya una serie de currículos, pues en algunos casos no han tenido tanto interés en repetir, pero otras nuevas pues sí. Cuando habláis de 50 expositores y otras 30 empresas, ¿los 50 expositores qué son? Empresas. Sí. ¿No son 80? Aproximadamente 80 empresas. Sí, lo que pasa es que 50 de ellas están en expositores, sí. Yo creo que todo el mundo entendemos lo que es un expositor. Con un stand. Exactamente, claro. Con un stand, y las otras 30 no están con stand propio. Claro. Pero han ofertado. Claro, pero han ofertado en la plataforma, sí. En la plataforma. O sea, no están físicamente presentes, pero están sus ofertas y habrá algún representante para negociarlas, ¿no? Bueno, están de hecho en la plataforma digital, ¿no? Sí. Claro. Sí. Vale. ¿Listo? Eskerrik asko. Venga.